Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un chismecito de esos que nos encantan, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les interesa, y que honestamente a mí también me fascina, el mundo de las telenovelas turcas y específicamente la relación que en su momento protagonizaron Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, vamos a desentrañar los misterios que rodearon su historia, incluyendo esa famosa frase que al parecer lo cambió todo. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles y especulaciones. Y ya que estamos aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Así no se perderán ni un solo chisme. Así que empecemos por el principio porque el drama en el mundo de las telenovelas turcas es como un buen vino, se disfruta mejor conociendo la historia completa. Para aquellos que no están tan familiarizados con este fascinante mundo, permítanme contextualizarlos un poquito. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores turcos más populares y queridos del momento, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Soñar Contigo. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Sus románticas tramas, sus hermosos paisajes y sobre todo, la electrizante química entre sus protagonistas, cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Pájaro Soñador es, en esencia, un cuento de hadas moderno. Cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora y que por circunstancias del destino, termina trabajando en la agencia de publicidad de su padre. Allí se encuentra con Can Divit, un fotógrafo exitoso y atractivo, que es el hijo mayor de la familia que posee la agencia. La trama se complica cuando Sanem se ve envuelta en un juego de identidades y secretos, y poco a poco, se enamora perdidamente de Can. La química entre Demet y Can en pantalla era innegable. Era de esas que traspasaban la pantalla, ¿saben? Era palpable, casi física. Era de esas que te hacían creer en el amor verdadero, en los finales felices y en la magia que solo el cine puede crear. El público se enamoró de ellos, de su historia de amor, de sus peleas, de sus reconciliaciones, y por supuesto, de su supuesta relación en la vida real. Los fanáticos, ávidos de más, se dedicaron a analizar cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. ¿Estaban Demet y Can enamorados en la vida real? Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance entre Demet y Can no tardaron en surgir. Los foros de discusión, las redes sociales, los medios de comunicación, todos hablaban del tema. Los fans, la prensa, todo el mundo quería saber si lo que veían en pantalla se trasladaba también a la vida real. Fotos juntos, comentarios sospechosos en redes sociales, miradas cómplices, paseos fuera del set de grabación, todo sumaba a la especulación. Y claro, ¿quién no soñaba con ver a estos dos guapos juntos en la vida real? La idea de que su amor ficticio se convirtiera en una realidad, era el sueño de muchos. La realidad, sin embargo, es que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de la aparente cercanía y los fuertes rumores, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente una relación. Es más, a menudo negaban cualquier tipo de romance, aunque las pistas eran más que evidentes para el público. Las entrevistas eran un baile constante de evasivas y respuestas ambiguas. Se les preguntaba sobre su relación y ellos respondían con sonrisas, halagos mutuos y afirmaciones de una gran amistad, pero nunca una confirmación directa de un romance. Pero si no eran pareja, ¿por qué la gente estaba tan segura de que sí lo eran? ¿Por qué el público, la prensa y los fanáticos estaban tan convencidos de que su amor trascendía la pantalla? Pues justamente por la química que tenían. Seamos honestos, era evidente. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se tocaban, en la forma en que se trataban. Era como si hubiera una conexión invisible que los unía, una chispa que saltaba cada vez que estaban juntos. Parecía que entre ellos había algo más que amistad y profesionalismo. Era una conexión que se sentía, que se veía, que se respiraba. Las fotos, los vídeos detrás de cámaras y los momentos compartidos en eventos, solo alimentaban las especulaciones. Los fans analizaban cada detalle, buscando pruebas de un romance secreto. Un abrazo más largo de lo normal, una mirada intensa, un comentario cariñoso en redes sociales, todo era material para sus teorías y sus esperanzas. La idea de que Demet y Can estuvieran juntos era algo que muchos anhelaban,
y la negación constante por parte de los actores, solo servía para alimentar el misterio. Y aquí es donde entra en juego la frase que, según muchas fuentes y testimonios, lo cambió todo. La frase que, al parecer, marcó un antes y un después en la relación, o al menos, en las posibilidades de que prosperara. Una frase que, aunque no se conoce con exactitud, tuvo un impacto significativo en el desarrollo de su relación. La frase que, de alguna manera, selló el destino de su romance fuera de la pantalla. ¿Cuál fue esa frase? Bueno, la información es un poco difusa y las versiones varían. La naturaleza del mundo del espectáculo hace que los detalles sean difíciles de confirmar, y la especulación es inevitable. Sin embargo, lo que sí se sabe es que en un momento dado, Khan, supuestamente, habría pronunciado algo que no le gustó nada a Demet. Las fuentes que han abordado este tema sugieren que la frase estaba relacionada con sus planes de futuro, con la fama y con la forma en que Khan veía la relación, que al parecer no coincidía con lo que Demet esperaba. Se dice que el comentario de Khan podría haber sido algo egoísta, centrado en sus ambiciones profesionales y en cómo su relación podría afectar su carrera. O tal vez la frase reflejaba una diferencia en la forma en que ambos veían el futuro de la relación, una diferencia que en última instancia resultó ser insalvable. La frase en sí, como dije, no se ha revelado con exactitud. Es probable que nunca sepamos las palabras exactas que se pronunciaron. Pero lo que sí sabemos es que a raíz de ese comentario, la relación entre ellos se enfrió considerablemente. La tensión se hizo palpable. El ambiente en el set de grabación, que antes era alegre y cómplice, se volvió más tenso y distante. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular con más fuerza. Los seguidores, que estaban esperanzados con verlos juntos, notaron el cambio. Las fotos juntos empezaron a escasear, los comentarios en redes sociales se volvieron más distantes, y la atmósfera entre ellos en las grabaciones parecía tensa. La magia que habían creado en la pantalla parecía haberse desvanecido en el aire. La conexión, que antes era tan evidente, se había vuelto frágil y distante. La situación se agravó aún más cuando, después de la serie, cada uno tomó caminos diferentes. El final de Pájaro Soñador marcó un punto de inflexión en sus carreras, pero también en su relación. Can Yaman, después de Pájaro Soñador, se enfocó en proyectos internacionales, viajando a diferentes países y protagonizando otras series. Su fama creció exponencialmente y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras exitosas telenovelas y consolidándose como una de las actrices más importantes del momento. Su talento y carisma la convirtieron en una figura muy querida en la industria, y sus proyectos posteriores fueron un éxito tras otro. Cada uno de ellos siguió caminos separados, persiguiendo sus propias metas y aspiraciones profesionales. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué, a pesar de la química y la conexión evidente, no funcionó? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética. No hay una sola razón, sino una combinación de factores que contribuyeron a que su relación, al menos románticamente hablando, no prosperara. Se dice, y es algo que ha sido comentado por varias fuentes, que las personalidades de ambos son muy diferentes. Khan, por su parte, siempre ha sido un poco más reservado y enigmático. Es conocido por ser una persona que valora su privacidad y que, en ocasiones, puede parecer distante. Demet, por su parte, con el paso del tiempo, ha demostrado ser una persona más abierta y transparente con sus sentimientos. Es una persona que valora la cercanía y la conexión emocional. Las expectativas sobre la relación, la presión mediática y, por supuesto, esa frase que lo cambió todo, pudieron haber sido factores determinantes en la ruptura. La fama, la atención de los medios y la presión de los fans pueden ser abrumadoras para cualquier pareja. La constante exposición, los rumores, las especulaciones, todo esto puede generar tensiones y dificultades en la relación. Otra de las posibles razones de la distancia entre Demet y Khan es el manejo de la fama. Khan en ocasiones ha sido criticado por su actitud, por su forma de afrontar el éxito y la atención mediática. Algunos dicen que esto generó tensiones con Demet, quien, supuestamente, no compartía su forma de ver las cosas. La forma en que Khan manejaba su fama, y las decisiones que tomaba en su carrera, pudieron haber generado desacuerdos y diferencias de opinión entre ambos. Y llegamos a la gran pregunta, ¿qué pasó con esa frase? ¿Qué fue lo que Khan dijo que cambió todo? Como les dije, la información es un poco difusa.
No hay una fuente oficial que revele las palabras exactas que se pronunciaron. Sin embargo, lo importante es el impacto que tuvo. Se dice que la frase de alguna manera cuestionaba la relación y el futuro de ambos, posiblemente de forma un poco egoísta y centrada en su propio éxito profesional. Y para Demet, eso no fue algo que encajara con sus ideales. La especulación, como es natural, ha alimentado la curiosidad del público. Se ha hablado de compromisos laborales, de prioridades profesionales y de diferencias de opinión sobre el futuro de la relación. Lo que sí parece claro es que esa frase, por la razón que fuera, sembró la discordia entre ellos. Es importante recordar que estos son rumores, interpretaciones y especulaciones basadas en información disponible. No tenemos acceso a la verdad absoluta, pero lo que sí podemos deducir es que algo pasó entre ellos que finalmente los distanció. Lo que sí está claro es que a partir de ese momento, la relación entre Demet y Can, al menos en el ámbito sentimental, se enfrió por completo. Y el público, que tanto había soñado con verlos juntos, tuvo que conformarse con la magia que proyectaban en la pantalla. La distancia, la falta de contacto y la ausencia de señales de una relación romántica confirmaron las sospechas de muchos. Demet y Can no estaban juntos en la vida real. La decepción fue inevitable para aquellos que habían invertido emocionalmente en la pareja, pero la realidad, como siempre, es más compleja que las historias que vemos en la televisión. Y hablando de magia, la realidad es que Pájaro Soñador sigue siendo una de las series turcas más queridas y recordadas. La química entre Demet y Can fue un factor fundamental para su éxito. Su trabajo juntos nos regaló momentos inolvidables. La serie, con su historia de amor, sus personajes entrañables y sus paisajes de ensueño, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Y a pesar de la separación, la serie sigue siendo un éxito rotundo. Las repeticiones en diferentes canales y plataformas de streaming, así como la gran cantidad de fans que la siguen en redes sociales, demuestran la vigencia de la serie. El público no olvida la magia que Demet y Can crearon juntos, y el recuerdo de su trabajo perdura en el tiempo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que el mundo del espectáculo está lleno de secretos y enigmas. Que a veces las relaciones, por más prometedoras que parezcan, no siempre llegan a buen puerto. Y que una simple frase, una mala decisión o una diferencia de perspectivas pueden cambiarlo todo. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos enseña que a veces el amor no es suficiente. Y que a pesar de todo podemos seguir disfrutando de su trabajo y de la magia que nos regalaron juntos. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la vida, y especialmente el amor, es compleja. No siempre se cumplen los sueños, y a veces, incluso las conexiones más fuertes pueden romperse. Sin embargo, lo que queda es el recuerdo de la magia, la emoción y la alegría que nos brindaron en la pantalla. Las interpretaciones varían, y cada persona tiene derecho a sus propias conclusiones. El misterio de la frase que lo cambió todo, seguirá siendo un enigma para muchos. Sin embargo, lo que importa es que gracias a su trabajo juntos, nos regalaron momentos inolvidables. El éxito de Pájaro Soñador abrió puertas a ambos actores. Demet Özdemir y Can Yaman han continuado sus carreras con éxito, participando en nuevos proyectos que han demostrado su talento y versatilidad. Sus caminos se separaron, pero su legado en la televisión turca permanece intacto. Demet ha consolidado su carrera con papeles protagonistas en series como Doğduğun Kaderindir y İmdekises y Anfara. Su talento actoral y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Can Yaman ha seguido cosechando éxitos tanto en Turquía como en el extranjero. Después de Pájaro Soñador, protagonizó Bay J y ha participado en producciones italianas como Viola come il mare y Sandokan. Su carisma y atractivo le han valido el reconocimiento internacional. Ambos actores han demostrado que la vida continúa después de la fama y el éxito de Pájaro Soñador. Sus carreras han seguido evolucionando, y han demostrado su talento y capacidad para adaptarse a nuevos desafíos. Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito y que hayan disfrutado de la información que les compartí. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hubo una frase que lo cambió todo? ¿Qué creen que pasó entre Demet y Can? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones aquí abajo.
No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, los espero en el próximo chisme. Hasta la próxima.